Está bien, pues bueno, ya es hora. Ahí se irán uniendo a lo largo de la siguiente hora. Eh, Habíamos dicho ayer que tenemos los trastornos cuantitativos de la conciencia, o sea, esta variedad de cosas que van desde la conciencia como muy elevada, muy exaltada en el caso de la hipervigilia o hiperfrenia en el caso extremo, ¿no? Y por otro lado, los cuadros o los síntomas estos de alteración de la conciencia en el sentido negativo, con la obnubilación, la somnolencia, el sopor, hasta llegar al coma, ¿verdad? Y también como, de hecho, más bien la claridad más apropiada para funcionar de la conciencia, pues está en algún sector intermedio entre esos dos extremos, ¿no? Y luego, por un lado, cuantitativos, y están descritos también estos cuadros cualitativos de la conciencia. Bueno, aquí les dicen trastornos, pues, al menos en este texto. Entonces aquí vamos a ver como trastornos en cada área del funcionamiento mental. No más que hay que recordar que estos trastornos de la conciencia, de la atención, de la memoria, del lenguaje, etcétera, etcétera, no son propiamente los trastornos mentales que vienen en el manual diagnóstico y estadístico. Allá están considerados de otra manera, como lo vimos en la clasificación de los trastornos mentales, ¿verdad? Que si trastornos del espectro de la esquizofrenia, trastornos del neurodesarrollo, trastornos depresivos, trastornos obsesivo-compulsivo y relacionados, trastornos bipolares, etcétera, 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 ¿sí? Pero bueno, les decía, en cuanto a la calidad, pues, de la conciencia, nos encontramos con este conjunto de cosas que creo que empezábamos a mencionar ayer cuando decíamos que por un lado la conciencia no está obnubilada, sin embargo, el sujeto tiene estas áreas como oscurecidas en su conciencia y esta se altera como de forma heterogénea, o sea, de cosas sí, de cosas no, y en alguna medida predominan ciertas constelaciones de ideas sobre otras, ¿no? Que luego como que no tienen conexión con el resto de lo que la persona vive en ese periodo de tiempo, ¿verdad? La continuidad en el flujo, en el transcurso, en el transcurrir del pensamiento está rota. Y por otro lado, la conducta del sujeto como que no se ve tan anormal. El ejemplo clásico de estos trastornos son estos momentos donde se da la restricción de la conciencia y que lo describieron como un estado crepuscular, ¿sí? Con alteraciones. Fíjense, fue descrito por primera vez en la epilepsia, lo describió Westphal, ¿sí? Y se encontró con que la conciencia realmente está alterada, la continuidad en el funcionamiento de la conciencia está interrumpido, a pesar de que la conducta permanece relativamente ordenada. Digo, así por la pura conducta no te das cuenta de lo que pasa. Como mencionábamos hace un momentito, el sujeto se enfoca nomás en ciertas vivencias interiores y deja de lado todo lo demás que está pasando. Y por otro lado también está distraído o desatento
o si quieren ustedes, hipoproséxico, o sea, deja de prestar atención a lo que sucede alrededor. Con estas características se ve el paciente confusón, perseverante, o sea, como repetitivo en lo que hace o dice, lento, perplejo, como ya mencionamos, no lo ves con sueño, no lo ves somnoliento, pero tampoco parece que esté completamente despierto. Y en este estado crepuscular nos encontramos también la presencia de componentes motores que luego se llaman así, automatismos e impulsiones, ¿sí? Que aquí está una descripción de luego algunas variedades de automatismos que luego se pueden encontrar, a pesar de que son actos involuntarios, tienen cierto grado de coordinación y se pueden presentar con esas modalidades, ¿no? Masticación, incluso deambulación, pueden ser palabras, pueden ser gestos faciales o del cuerpo en general. Y por otra parte, las impulsiones también es conducta involuntaria. No tiene un contenido ideatorio, pues, o sea, la persona no lo hace pensando en querer hacer algo, sino que suceden así en cortocircuito, dice ahí, ahorita que estaba en la clase anterior con el otro grupo, me estaba acordando de un caso que me platicaron, digo, como muy ilustrativo de esta onda de las impulsiones, porque luego a veces no resulta tan claro, pues, el encontrarte con estas manifestaciones, pero me contaban alguna vez de un sujeto que estaba en la cárcel, preso por robo. Resulta que lo encontraron adentro del escaparate de una tienda y había roto el vidrio del aparador, pero estaba inconsciente ahí en el interior ya pues propiamente del aparador de la tienda. Y el psiquiatra que lo estaba viendo, bueno, no lo estaba viendo a lo mejor, sino que el psiquiatra que acudía al penal en donde habían internado al sujeto, luego se fijó que este cuate de repente nomás a la hora del descanso que les dan ahí en el patio, este sujeto salía corriendo así sin control, súbitamente, de manera repentina, y luego iba y se estrellaba contra la pared. Y esa conducta se repetía con cierta regularidad. Y pues ya el psiquiatra se puso a ver qué pasaba con el paciente, y luego a final de cuentas pues llegaron a la conclusión de que se trataba de una persona con epilepsia que tenía crisis, pues propiamente son crisis complejas, ¿no? Con una participación motora importante, donde presentaba estas impulsiones, o sea, de repente salía corriendo y se estrellaba contra lo primero que aparecía en su camino, y parece ser que eso fue lo que le pasó en el momento en que lo acusaron de robo, pues salió corriendo de repente y fue y se estrelló contra un escaparate, ¿no? Y esa sería pues un ejemplo de estas impulsiones, ¿sí? Incluso hay quienes han intentado hasta clasificar estas manifestaciones de conducta automática con tres fases, ¿no? Una muy cortita al principio, con nomás algunos movimientos faciales, y luego después una conducta más compleja, que luego hay quienes le llaman estereotipias y repeticiones, como esto de empezar a mover la pierna, tocar objetos, para terminar con el sujeto deambulando y aparentemente conduciéndose de manera normal, ¿eh? Generalmente, bueno, ya dijimos lo de las impulsiones, son menos frecuentes, no hay un sustrato cognitivo, vaya, literalmente son personas, en este caso de las impulsiones,
aquí sí se aplica muy propiamente aquello de que no piensan lo que hacen, ¿verdad? O sea, lo hacen nomás por impulso, pues. Sería como un ejemplo muy claro de eso. Puede que en el estado crepuscular haya alucinaciones de cualquier variedad sensorial, que el estado de ánimo se vea también, por supuesto, involucrado. Puede que el sujeto esté exaltado, que esté angustiado, y la motricidad, pues puede también ser manifestada como cierta inquietud del sujeto, o puede estar apagada. O sea, el sujeto puede estar más bien en una situación como más calmada en cuanto a sus movimientos. En cualquier caso, se ha descrito así como anodina o anómala también. O sea, anodina, pues como que no se le haya sentido a los movimientos que hace el sujeto, como que no tiene caso que hiciera esos movimientos, o anómala en el sentido de que se vea que son movimientos que no corresponden a a la motricidad normal del sujeto, pues. Eso por un lado, y por otro lado, acá estaría como la descripción así general del cuadro, ¿no? Del cuadro que se presenta en este estado crepuscular, pues regularmente empiezan rápido, terminan rápido, muchas veces terminan con un estado de sueño, como en este caso que les decía de ese paciente epiléptico, ¿no? También frecuentemente el sujeto no se acuerda de lo que pasó, digo particularmente si es epilepsia, ¿no? Y se pueden presentar con diferente intensidad. Hay algunas veces que nada más se presentan como episodios muy leves, nomás se puede identificar ese estrechamiento del campo vivencial en cuanto al estar consciente de las cosas, pero luego, en casos más llamativos, las conductas pueden ser muy automatizadas, pueden ser muy impulsivas, puede haber mucha desorientación. Claro, pues luego depende de cada paciente y depende de cuál sea la causa que lo está ocasionando. O sea, esta intención de clasificar los estados crepusculares, pues es muy artificial, pues, o sea, no necesariamente esto corresponde con la realidad, pero pues para tener una cierta organización mental, nosotros, pues bueno, decimos, hay unos que son muy orgánicos y entonces pudiera ser que estén relacionados con sustancias, pueden ser resultado de una intoxicación, pueden presentarse en la abstinencia, pueden venir como consecuencia de un traumatismo craneal o de hipoxia, o como mencionamos hace ratito, pues en la epilepsia fue la primera condición en la cual se describieron estos estados crepusculares como de manera más clara. Y por otro lado, pues hay situaciones donde se pueden presentar cuadros igualitos, digo, similares, pues, pero con un componente más bien psicógeno. Por supuesto, acá en el área psiquiátrica, a lo mejor propiamente nos interesarían mucho las cuestiones relacionadas con los estados crepusculares histéricos y las fugas psicógenas que habíamos mencionado en la clasificación, están integradas en el grupo actual de los trastornos disociativos, ¿no? O sea, a las personas que se disocian luego, pues una de las cosas que les pueden pasar es esta restricción en la amplitud del campo de su conciencia. Pero por otro lado, y a lo mejor estas serían cosas que les interesarían más bien a las gentes que trabajan en el área de la psicología, pues se pueden encontrar cuadros crepusculares en casos de gentes que son sometidas o que atraviesan por un trance hipnótico, o personas luego muy sugestionables que están en situaciones de gran concentración, pueden presentar un episodio que luego se pudiera describir como crepuscular, ¿no?
Hay quienes incluso dicen que estos cuadros como los terrores nocturnos y el sonambulismo, que bueno, obviamente están incluidos en los trastornos del sueño vigilia, que luego tradicionalmente se consideraban parasomnias, ¿eh? pudieran tener cabida en los estados crepusculares, por aquello de que son situaciones donde hay un estado de conciencia alterada, ¿verdad? Pero evidentemente aquí nos encontramos el ejemplo de lo que les estaba comentando, o sea, esta división en orgánicos y psicógenos, pues es muy artificial, ¿verdad? Y es muy arbitraria, porque sabemos que tanto los terrores nocturnos como el sonambulismo, pues tienen que ver con situaciones regularmente más bien de tipo neurológico, ¿no? Pero bueno, esto por mencionarlos aquí en la cuestión de psicopatología general y en la clasificación. Y terminamos esta parte de la conciencia con la descripción de estos que se llaman por algunas personas trastornos productivos de la conciencia, donde se incluye principalmente este cuadro que se llama síndrome confusional agudo, si quieren pónganle ahí el apellido, o delirium, que por supuesto veíamos cuando hacíamos nuestra clasificación general de los cuadros mentales, se encontraba en el cuadrante superior izquierdo de nuestro esquema, porque es uno de los cuadros que presentan, obviamente, en esta consideración que estamos haciendo, pues una muy notoria etiología orgánica. Ahora, aunque es un cuadro orgánico, muy orgánico, siempre orgánico, pues está en la clasificación psiquiátrica y bueno, por eso lo incluimos aquí en cuanto a la descripción, pero regularmente pues los psiquiatras no atendemos pacientes en delirium, sino más bien ustedes en cualquier especialidad a la cual se vayan a enfocar, si son internistas, si son cardiólogos, si son de cualquier otra variedad de especialidad médica, o si trabajan en urgencias, o cirujanos, o generalmente se van a encontrar con cuadros de delirium, porque el síndrome confusional o delirium es el trastorno mental más frecuente en los hospitales generales. Y bueno, trastorno mental está incluido en la clasificación de los trastornos mentales, pues porque las manifestaciones son principalmente en el funcionamiento mental o psicológico del sujeto, ¿no? Nada más que estos siempre tienen causa orgánica y aquí el punto importante es, vamos encontrando cuál es la razón por la cual esta persona tiene un episodio de delirium, ¿verdad? O un síndrome confusional agudo. Y entonces aquí están algunas de las manifestaciones que nos podemos encontrar en el delirium, como esta desestructuración de la conciencia. También frecuentemente hay alucinaciones de cualquier variedad. Los contenidos en la mente del sujeto están desconectados con su realidad inmediata, esto es, está en el hospital, a lo mejor está internado por cualquier causa que ustedes quieran, ¿verdad? Está quemado o acaba de salir de una intervención quirúrgica o lo metieron porque tenía una descompensación diabética o lo que ustedes se puedan imaginar. Y a pesar de que esté en el hospital, pues la persona está pensando que está en la cárcel, o que está de vacaciones, o que está en su casa, o que está en otro lado. Bueno, eso también implica que regularmente está desorientado, ¿no? Y entonces digo, porque no puede captar su realidad de forma correcta. Es un cuadro que está envuelto en esta atmósfera, pues, confusional, dicho de
una manera también elegante, como que el paciente no sabe, ahora sí que ni fu ni fa, ¿verdad? Y al igual que en los cuadros que acabamos de descubrir, también hay cierto grado de automatismo en el síndrome confusional. Se le ha llamado de diferentes maneras: confusoníricos, confusionales, síndrome o estado confusional y delirium. El término delirium se usa muy frecuentemente y incluso es el término que viene también en el DSM-5, o sea, se sigue conservando, nada más que a lo mejor para fines de claridad y para no confundirnos nosotros, porque el paciente está confuso, ¿verdad? Digo, no está confundido, bueno, a lo mejor también está confundido, pero también está confuso, pero nosotros podemos confundirnos con los síndromes y con las manifestaciones. Y les estaba diciendo que a lo mejor es más conveniente decirle síndrome confusional, porque delirium luego se puede confundir con delirio. Este delirium con UM es una alteración en el nivel de conciencia principalmente que se manifiesta como un síndrome confusional, ¿sí? Es decir, es un síndrome orgánico cerebral agudo, pues. Y en el caso del delirio con O, se refiere más bien a una alteración o a un trastorno en el contenido del pensamiento de una persona. Y esa persona con delirio con O puede o no tener problemas de conciencia, en este sentido del que estamos hablando, ¿verdad? Y entonces se los menciono esto porque luego en algunos materiales o en algunos textos ponen delirio con O refiriéndose al delirium con UM, ¿sí? Entonces hay que tener clara en la cuestión teórica, por un lado, la descripción, y por otro lado, también luego en la cuestión práctica, pues hay que aprender a identificar estos cuadros de delirium con los cuales ustedes se van a encontrar seguramente de forma frecuente ahora que empiecen a hacer su internado sobre todo, ¿verdad? Pero entonces, delirium con UM, le repito, es esto, ¿sí? Un síndrome orgánico cerebral agudo que siempre tiene una causa orgánica. Si lo quieren poner otra vez de manera elegante, pues dicen, es un cuadro que tiene identidad patogénica. Es decir, hay que buscarle a ver qué es lo que lo está causando. Que generalmente te vas a encontrar que es algo, o sea, es un problema médico, pues. Te vas a encontrar que la persona tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, que tiene una infección severa, que tiene quemaduras, que tiene consumo de sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. Nómbrenlo ustedes, y si le pega al cerebro con suficiente intensidad, pues va a producir un cuadro de delirio, ¿eh? Las características generales de este cuadro, además de que tiene una causa orgánica, son que empieza de repente, en poquitas horas se desarrollan los síntomas. En caso de que haya ideas delirantes o delirio con O, que es del que decíamos, ¿sí? Delirio con O, el paciente que tiene delirios también puede tener un cuadro de delirium, ¿no? Con UM, o dicho de otra manera, una persona con un síndrome confusional agudo puede tener ideas delirantes, pero cuando tienen ideas delirantes estas personas con síndrome confusional, pues estas ideas delirantes como que tienen muy poca sistematización. Vaya, por ejemplo, el sujeto puede pensar que lo persiguen. Digo, no es cierto que nadie lo ande persiguiendo, está en el hospital. Nada más que no les puedo decir quién lo persigue, ni por qué lo persiguen,
ni de dónde lo andan persiguiendo, ni muchas cosas relativas a esta idea que él tiene de persecución, ¿verdad? Y las ideas delirantes pues pueden ser de cualquier variedad. Mencionamos las de persecución porque, bueno, son muy frecuentes, ¿no? Ahora, el estado general puede estar más o menos afectado, por supuesto, pues dependiendo de la causa que está ocasionando el síndrome confusional y dependiendo de otras variables, como puede ser, vamos a decir, la edad del paciente, ¿sí? Y sus condiciones generales, aparte de lo que le está ocasionando el delirium, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que veas a una persona que empieza con un episodio de estos, que además de todo es hipertensa, diabética, obesa, tiene problemas de drogas. O sea, si se juntan más factores, pues probablemente la evolución vaya a ser diferente. Pero en general, si se detecta rápido la causa, se trata rápido y el paciente responde, pues la historia natural de estos síndromes confusionales, pues está en ese punto que les digo de ser agudos, o sea, su duración es relativamente corta, duran poquito tiempo, a lo mucho unos días. Y después de esos días, digo, ya sea espontáneamente, o sea, con base al tratamiento que se le aplicó, pues muchos pacientes pueden recuperarse de manera completa, como se menciona acá en la diapositiva. Aunque hay que recordar que esa nomás es una de las líneas de evolución, ¿verdad? Dependiendo de cada caso, pues algunos van a terminar con su episodio de delirium o de síndrome confusional y puede que queden después con alguna secuela, ¿no? Ya sea física o mental, ¿verdad? A lo mejor un sujeto entra al hospital por un episodio de delirium tremens secundario a la abstinencia de alcohol y se recupera del delirium, pero a lo mejor después queda con una amnesia anterógrada severa, ¿no? O alguien cae en un episodio de delirium por un problema de un evento vascular cerebral, tiene una hemorragia o alguna otra cosa similar, se recupera del síndrome eh, confusional agudo, pero a lo mejor queda con ciertas secuelas motoras, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esas diferentes posibilidades de evolución. De evolución. Y aquí está lo que decíamos, el sujeto está confuso. Y esto de estar confuso significa que no puede distinguir entre lo que le pasa dentro de su mente, o sea, sus imágenes mentales, no las puede separar de las percepciones. Y entonces, pues precisamente está confuso, ¿verdad? No distingue entre lo que pasa dentro de su cabeza y lo que está pasando afuera y está percibiendo como parte de la realidad exterior. Esto que de alguna manera lo dijimos ahorita en el transcurso de este ratito que estamos platicando, el cuadro de delirium se parece en todos los sujetos independientemente de la lesión cerebral que el sujeto tenga. O sea, el delirium va a ser igual si el sujeto lo tiene porque acaba de salir de una intervención quirúrgica y va a ser muy parecido el cuadro de alguien que llegue a recibir atención al hospital porque tiene una descompensación diabética, claro, en caso de que caiga en el delirium, ¿verdad? Entonces se considera que es una manera de responder que tiene pues el cerebro humano ante las agresiones. Y aquí estaría el resumen de los componentes del síndrome confusional, ¿verdad? La afectación de la conciencia, el cuadro alucinatorio y la alteración en la psicomotricidad. En cuanto al primero, la alteración de la conciencia,
Se nota mucho porque el sujeto está como muy distraído, no tiene hipoprosexia, no presta atención a lo que le rodea. Sin embargo, si se le habla fuerte, enérgicamente, a lo mejor sí les pone atención, no más que por periodos de tiempo muy cortitos, ¿no? Y en cuanto a su apariencia, pues lo vemos así, azorado, perplejo, asombrado y por supuesto desorientado también, ¿verdad? El cuadro alucinatorio es llamativo porque se vive con mucha emoción. Vaya, piensen ustedes el, el sujeto que está alucinando que se le suben arañas, ¿no? O alacranes o hormigas. Que claro, bueno, si las está sintiendo, pues son alucinaciones táctiles o ápticas, ¿eh? Que es otra manera de decir alucinación táctil. Pero también puede ver las arañas que se le están subiendo, ¿no? Y entonces serían alucinaciones visuales, ¿sí? O puede escuchar que le están amenazando. Y entonces todos esos fenómenos alucinatorios como que los vive con mucha intensidad, ¿no? Además, también puede haber alucinaciones, digo, ilusiones, por supuesto, que son pues, un poquito diferentes de las alucinaciones. En las alucinaciones, el sujeto experimenta percepciones de cosas que no existen. Y en las ilusiones, las cosas sí están ahí, pero el sujeto las percibe de una manera distorsionada, ¿eh? Bueno, me acordé de un sujeto que estaba en terapia intensiva por un cuadro de delirium. Había tenido una pancreatitis, era un paciente alcohólico que también pues dejó de tomar de repente, entonces ahí como que se juntaban dos factores al mismo tiempo, digo, la pancreatitis y el hecho del alcoholismo, y volteaba el paciente a ver al, al suero que le estaban, a la bolsa de suero que le estaban administrando y decía que era, que era una piedra preciosa, decía él, ¿no? Digo, ahí estaba la bolsa del suero y sí, pues brillaba y esto, pero obviamente no era lo que la persona estaba diciendo. Entonces a eso pues es a lo que se le llama una ilusión. Sí hay un estímulo externo, pero el sujeto lo percibe de manera distorsionada, ¿no? O sea, sería como una interpretación errónea de la realidad. Doctor, Decíamos la conciencia, las alucinaciones, la motricidad alterada, tanto en el sentido de la disminución como del exceso. O sea, hay algunos que están como, hay estos episodios de síndrome confusional como quieto o apacible, el paciente no dice ni pío, y otros donde, digo, luego más frecuentes, donde la persona se agita y quiere salir corriendo y se quiere arrancar las, este, las canalizaciones que le pusieron para el suero y quiere sacarse la sonda de Foley que le pusieron y se quiere arrancar los electrodos, todo lo que luego implica que el sujeto esté como muy agitado, ¿no? Y bueno, acá están estas cosas que son factores de riesgo. Si eres mayor de edad de 60, 70, 80, más riesgo de desarrollar un síndrome confusional. Si ya de por sí el cerebro trae alteraciones previas de cualquier tipo, ¿verdad? Digo, si es un paciente con demencia o pacientes con antecedentes de traumatismos múltiples o epilepsia o lo que ustedes quieran que afecte al cerebro, pues tiene más riesgo de tener delirio. O pacientes, por ejemplo, psiquiátricos, ¿no?
los pacientes con trastorno del espectro autista, los pacientes con discapacidad intelectual, ¿no? Luego también tienen más riesgo de desarrollar delirio. Por supuesto, el consumo de drogas y lo que les había mencionado hace rato, los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, los pacientes que acaban de salir de intervenciones quirúrgicas, pacientes que se golpearon la cabeza, pacientes con quemaduras extensas. Y luego también en cuanto al desarrollo del cuadro, tiene la particularidad de ser fluctuante, o sea, en la mañana llega la visita del médico, del jefe del servicio, revisa al paciente junto con sus adjuntos y parece que todo está bien, el paciente no tiene gran cosa y hasta lo ven consciente y sonriente y a gusto. Pero cuando llega el turno de la noche, o sea, ustedes, a la guardia, pues ahí les encargo. El paciente se pone inquieto, no duerme, quiere brincar de la cama, empieza a decir que lo andan persiguiendo y entonces es esta característica que les estoy diciendo de que luego existe este curso fluctuante pues de la evolución del cuadro, a lo que luego se le ha llamado así síndrome de la puesta del sol, ¿no? Síndrome, también como le dicen, síndrome del ocaso, no del ocaso, porque luego, no, locazo no, síndrome del ocaso, o sea, cuando está cayendo el sol, ¿verdad? Que es cuando los pacientes se ponen peor. Y luego en la cuestión práctica, digo, luego yéndonos para allá, a lo mejor vale la pena, con los pacientes con síndrome confusional, una cosa que se recomienda muy seguido es, pues déjale una lamparita, ¿no? Digo, toda la noche, regularmente la presencia de iluminación ayuda a la persona que no se sienta tan desorientada y hace que luego parece ser que se agiten menos, ¿no? Pero bueno, vamos adelante porque acá estamos describiendo en general el cuadro este. Hay quienes hasta le han puesto así como etapas. Empieza, oye, pues es raro mi abuelito, como que no anda bien, nomás anda cansado, va muy enojón, no, está bien, ¿no? Oye, como que no me hace caso, como que no se acuerda de lo que hizo en la mañana, y no, a pesar de ser que anda así enojado. Entonces, todo le molesta, cualquier cosa ya está gritando y aparte no ha dormido. Bueno, estos son todos cambios luego no muy significativos que se pueden confundir con con la normalidad en estas condiciones que yo les decía, o sea, evolucionan rápido durante el día anterior, a lo mejor nada más, ¿no? Y luego ya propiamente cae el paciente en el estado confusional, donde ya se ven los síntomas más evidentes, está incoherente, no puede, digo, no puede mantener una conversación comprensible. Las alteraciones de la memoria se hacen más notables, a lo mejor presenta esta manifestación que luego se conoce como paramnesia, o sea, como memorias alteradas, como que los recuerdos se distorsionan, ¿eh? Que luego le llaman también delirio de la memoria. Hay algunos que lo llaman así de manera más rimbombante. O sea, como que se inventa cosas que realmente no pasaron. ¿eh? Empieza a tener esto que le llaman delirio ocupacional y conductas estereotipadas. O sea, como que en este caso particular del delirio ocupacional, como que el sujeto empieza a pensar que está de nuevo en su área laboral y que piensa que está chambeando y que pero tú sabes que el señor ya se jubiló hace 10 años, ¿no? Este, pero claro, bueno, pues también luego las personas nos acordamos de lo que regularmente hacemos de manera
rutinaria todos los días, ¿no? A lo mejor esa es la explicación. A lo mejor cuando yo entre en un cuadro de delirium, pues me voy a soltar hablando como si estuviera en una clase. El sujeto se pone todavía más distraído, no pone atención a los estímulos ambientales. Si ustedes lo ponen a escribir cualquier cosa, pues evidentemente no va a dar pie con bola. Y luego la conducta se desinhibe. Y les digo, todo esto a lo largo de un ratito, o sea, un día se puso así medio irritable, medio rarón, luego empezó a la mañana siguiente ya estaba incoherente y para las 3 de la tarde ya te lo encuentras con una clara alteración de la conciencia, alucinando. Les había dicho hace ratillo, principalmente alucinaciones visuales. En el caso del síndrome confusional agudo, aunque pueden ser de cualquier variedad, los delirios, aunque complejos, son pobremente sistematizados, el sujeto no los puede explicar, aunque te pueden sonar así como rebuscados, ¿sí? Y generalmente hay una gran carga emocional o afectiva, ¿verdad? Digo, a veces el sujeto está como muy angustiado, muy ansioso, y obvio que por lo que ustedes deben de conocer estos cuadros, es por la presencia de este compromiso vital que luego implica, ¿no? Que ya les dije yo hace ratito, o sea, vaya, la persona realmente corre riesgo de morirse cuando está en un episodio de delirium. Entonces, bueno, hay que estudiarlos con toda amplitud, hacer todos los laboratorios disponibles para encontrar la causa de lo que le está originando esta situación en la que se encuentra actualmente. Y por lo pronto, esa es la descripción del cuadro de delirium. ¿Hay alguna aportación, comentario? ¿Duda? Doctor, entonces la diferencia entre una alucinación y una ilusión es que la alucinación es propiamente de algo que no existe y la ilusión es como de algo que ya existe, pero la percepción está distorsionada. Exactamente, así es. Es como cuando llegas en la noche a tu cuarto y dejaste tu oso de peluche grandotote, de tamaño natural, sentado en la silla en un lado de la cama, ¿eh? Y entras y está oscuro y tú piensas que el oso es una persona que está sentado ahí. Entonces tú lo interpretaste como alguien que estaba sentado, prende la luz y ya ves, no, pues es Teddy, ¿eh? O entras al cuarto y tienes un espejo en un lado, está oscurón, y piensas que tu reflejo en el espejo es otra persona que entró al cuarto o que ya está ahí adentro del cuarto. Pero luego enciendes la luz, no, pues es que no me acordaba que ahí estaba el espejo. Esas son las ilusiones, son como que falsas interpretaciones de la realidad. Más adelantito, ahora en estos días, revisamos un poquito más detalladamente estas cuestiones de la percepción, porque pues alucinaciones las mencionamos aquí en el delirium, pero también se pueden presentar en otros cuadros, ¿verdad? Y incluso, alguien que no necesariamente tiene un trastorno mental, en algún momento determinado puede tener alucinaciones, pero bueno, más adelantito vemos la onda con más detalle, pero sí, exactamente es la diferencia, o sea, una alucinación es una percepción sin objeto. El sujeto está escuchando que le están llamando por su nombre o que le están diciendo cosas feas o bonitas de las que sea, ¿no? Pero digo, más frecuentemente son desagradables, pero nadie le está diciendo nada, ni hay ningún sonido que pudiéramos considerar que pareciera la voz de alguien, ¿eh? Y en cambio en la ilusión sí hay un estímulo externo, nada más que el sujeto lo interpreta erróneamente.
Así es como lo entendiste exactamente lo que me dijiste. ¿Eh? Así es. Bueno, entonces, muchas gracias y seguimos mañana. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias a usted.